Te agradecemos, Señor, por esta hora que nos permites estar con vida. Gracias, Padre, por tu permitido que podamos estar juntos. Te pedimos que sea tu Santo y Divino Espíritu el que nos guíe, que sea ese mismo Santo y Divino Espíritu el que nos enseñe el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén. Amén, Padre. Vamos a empezar con unas preguntas, ¿va? Gracias. ¿Alguna vez se han sentido menos o los han hecho sentir menos? Sí. Cuando ustedes vienen a la iglesia, cuando van a sus trabajos, cuando van a todas las partes donde vayan, ¿alguna vez los han sentido hacer que no valen nada? El texto es muy interesante. Tenemos que ubicarnos siempre en Juan capítulo 4. Recuerden que la iglesia protestante lee la Biblia, entonces mantengan sus Biblias abiertas siempre, porque vamos a estar aquí en el texto. Ahora bien, dice el versículo 1, cuando Jesús, el Señor, ahora sí, había oído que los fariseos decían: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Salió de Judea y se fue otra vez por Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Yo acabo de llegar a Jalapa, no tiene muchos meses. Entonces yo no puedo utilizar ningún ejemplo geográfico ni de ubicación. Sin embargo, para que entendamos, digamos que Judea estaba acá, Galilea por acá y Samaria estaba como por acá. Entonces realmente no le era necesario pasar por Samaria. Él podía atravesar por diferentes partes sin tener que pasar por ese lugar. Sin embargo, Jesús lo dijo: me es necesario pasar por Samaria. Y aquí es donde yo les pregunto a ustedes: ¿por qué le era necesario pasar por Samaria? ¿Por qué creen? Porque iba a haber salvación para una mujer. Porque iba a haber salvación para una mujer. Muy bien. ¿Por qué más? Sin miedo, no hay respuestas equivocadas. Adelante. ¿Por qué? Porque también había parte de su pueblo ahí. Había pueblo de ahí. Ok. Muy bien. Una más. Era necesario que los samaritanos tuvieran también las buenas nuevas. ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Quiénes eran? Yo no sé cómo se llaman los de Jalapa. Yo soy de Oaxaca. En Oaxaca, en Valles Centrales, hay un pueblo que se llama Etla, Soledad de Etla. Y los de Soledad de Etla no se llevan bien con los de Nazareno. Etla también, los dos de Etla. Pero bueno, el chiste es que cada octubre, noviembre hay una celebración muy chistosa que se llama la Muerteada. La Muerteada es como una especie de carnaval donde se celebra, pues, el Día de los Muertos, etcétera, ¿no? El chiste es que los de Etla hacen su Muerteada y a la par los de Nazareno también. Y se pelean, pero no se pelean como con la música o con las fiestas o con el baile, sino que literalmente sí han llegado a haber muchos golpes en esas celebraciones. Porque pues, no se llevan bien, los de Nazareno y los de Soledad no se llevan bien. Bajo ese mismo argumento, nosotros debemos de saber que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, realmente se odiaban. Cuando nosotros escuchamos que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, muchas veces pensamos que solamente eran diferencias de opinión. Sin embargo, no eran solamente diferencias de opinión. Esto era guerra de religión también, y había golpes, y había escupitajos. De hecho, una de las oraciones más comunes que hacían los judíos era decir que daban gracias por no ser mujer, por no ser samaritano y por no ser perro. Entonces los judíos odiaban completamente a los samaritanos, pero los odiaban de una manera cruel, de una manera que no los querían ver. ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por Samaria? Para unir esos pueblos. Muy bien. Entonces ya tenemos más ideas. Entonces a partir del contexto podemos saber que hay más razones por las cuales Jesús tuvo que pasar por Samaria. ¿Por qué hay una iglesia aquí?
¿Cómo se llama este lugar? Porque ¿Por qué hay una iglesia en el Porvenir? para los que viven alrededor conozcan la palabra de Dios. ¿En el Porvenir hay problemas? Sí, ¿Por qué hay una iglesia en el Porvenir? porque es necesario. Porque es necesario. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Versículo 7, tenemos tres cosas ahí. ¿Qué era en primer lugar? Samaritana. No, antes de ser samaritana, ¿qué era? Mujer. Era una mujer, Era samaritana e iba a sacar agua. Los judíos despreciaban a las mujeres. Aún hoy en día hay mucho desprecio por las mujeres, incluso en nuestro país. Realmente hay muchas personas que siguen golpeando a sus esposas, que no le dan el sustento necesario, personas que se burlan de las mujeres, que piensan que son incapaces de hacer algo por ellas mismas. Y hasta el día de hoy hay muchas mujeres que son maltratadas, que no les permiten ir a la escuela, que no les permiten el desarrollo integral de su ser. Y desafortunadamente esto pasa incluso en la iglesia cristiana. Muchas veces no se le da el lugar a la mujer. Pero por ejemplo, ahorita, ¿cuántas mujeres hay? Más bien, ¿cuántos hombres hay? Pero la mujer no solamente era despreciada al punto en el que era tratada igual que un perro, que un extranjero, sino que era también utilizada. ¿Por qué la mujer tenía tantos maridos? Y entonces contestan regularmente: no, es que seguro era promiscuo. ¿Quién se podía divorciar en los tiempos de Jesús, el hombre o la mujer? Un hombre. Entonces la mujer samaritana era una mujer despreciada. Era una mujer que nunca encontró, que ningún hombre encontró valor en ella. Era una mujer que ninguna persona había visto algo de valor en ella. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. ¿Qué estaba haciendo la mujer? No sacando agua, pero o sea, ¿qué estaba haciendo? Estaba, empieza con T, estaba trabajando. Entonces tenemos una característica muy interesante, o tres características muy interesantes. En primer lugar era una mujer, en segundo lugar era una mujer extranjera, despreciada por los judíos, y en tercer lugar era una mujer que estaba trabajando. No, pues el combo completo, ¿no? O sea, a muchos hombres no les gusta que las mujeres trabajen. Aún hoy en día, les repito, hay muchas iglesias, especialmente la presbiteriana, en donde se ve mal que una mujer esté trabajando. No, ¿para qué? Si su lugar está en la cocina, si su lugar está en la casa, si su lugar está dentro del hogar. Entonces se desprecia el trabajo de la mujer, se desprecia el valor de la mujer, se desprecia también el valor del extranjero y se desprecia el valor de una persona que nunca ha encontrado valor, que nunca le han encontrado ningún valor. ¿Pero qué le dice Jesús? Dame de beber. Esa frase, mis amados hermanos, es una frase bastante fuerte, porque para nosotros pedir agua pues es muy normal. ¿Dónde estaba Jesús? En el desierto. ¿Por qué le pidió agua a una mujer? ¿Por qué no diferencia un hombre? Porque tenía sed. Sí. O sea, si yo tengo sed, voy a pedir de beber. Pero es interesante, porque la necesidad a veces nos hace acercarnos a personas que nunca pensamos que nos íbamos a acercar. Dame de beber. Empieza la conversación de Jesús. Los discípulos, nos aclara el versículo 8, habían ido a la ciudad a comprar de comer. Pero la mujer samaritana no es la única, nosotros más bien no somos los únicos sorprendidos, sino que la mujer samaritana también se sorprende y dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y aclara porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí.
¿Cuánto valen ustedes? ¿Cuánto valen? No me digan, no, para Dios valgo mucho. O sea, sí. Pero para ustedes mismos, ¿cuánto valen? Mucho. ¿Cuánto valen? Mucho, incalculable. Se aman, hermanos. No hablo de que se amen los unos con los otros, sino que ustedes mismos se ponen enfrente de un espejo y dicen, me amo. Ven, sí. Sí, se aman. Sí. Seguro. Qué bueno, hermano. Hay veces en las que a la iglesia cristiana le falta mucho amor propio, se desprecia. Muchas veces. Responde Jesús y le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Empieza una narración que va a la par acerca del pozo. Señor, pues tú no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? Y responde Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua, aquí bueno, tengo agua, volverá a tener sed. 14, ¿qué dice? Mas el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y la mujer le dijo, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y entonces viene la parte que estábamos reflexionando al principio. Ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer, no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. Muchas veces cuando las personas se acercan al texto piensan que la mujer era una mujer promiscua, que tenía muchos maridos, que andaba de casa en casa, de lugar en lugar. Pero recuerden que el contexto nos dice que solamente el hombre podía divorciarse. ¿Y bajo qué circunstancias se podía divorciar el hombre? No, bajo cualquier circunstancia. Antes de que Jesús estableciera lo del adulterio, antes se podían divorciar por cualquier cosa. Si le cocinaba mal, si vio a alguien más guapo, si vio a alguien más joven, si necesitaba la dote, si le respondió mal, si habían situaciones que no le gustaban, bajo ese aspecto se podía divorciar. Nosotros sabemos que por adulterio no fue porque la mujer seguía viva. Si hubiera sido por adulterio, hubiera sido lapidada desde hace mucho. Entonces era una mujer no despreciada una vez, sino ¿cuántas veces? 5, 6, porque te tiene, no es su marido. Por eso les preguntaba al inicio, si alguna vez ustedes se han sentido que no valen nada. Creo que todos a lo largo de nuestra vida hemos sentido alguna vez eso. Nos hemos sentido incapaces de poder reconocer nuestro trabajo y somos incapaces de poder reconocer las cosas que hacemos. Porque no tenemos suficiente, no solamente amor a Dios, sino amor también a nosotros mismos. No se trata de egolatría ni de orgullo, sino se trata de reconocer que delante de Dios somos valiosos. De reconocer que delante de las personas somos valiosos. Porque en el mundo en el que estamos el día de hoy, mis amados hermanos, si nosotros no producimos, no valemos nada. Muchas veces las personas cuando llegan a cierta edad sienten que ya no tienen nada más que dar. Muchas veces cuando las personas son muy jóvenes también piensan que ya no tienen la oportunidad de trabajar. En algunos lugares todavía a las mujeres se les trata como si fueran animales. Me duele mucho porque es mi estado, sin embargo en Oaxaca todavía se siguen vendiendo a las mujeres. En ciertas regiones de Chiapas, en ciertas regiones de Veracruz, de Tabasco, de Campeche, todavía la mujer sigue siendo una moneda de cambio. Inclusive en la ciudad pareciese que las mujeres no valen nada. Tenemos grandes centros de prostitución dentro de las orillas y dentro de los centros de las ciudades. La mujer está siendo vista únicamente como si fuera un objeto, como si fuera un objeto de placer, y dejamos de considerarlo un ser humano. Pero mírense ahora,
Son más mujeres las que están en esta iglesia. Son mujeres las que están trabajando para levantarla, son mujeres las que están viniendo, son mujeres las que evangelizan, las que buscan, las que trabajan, las que sudan, las que sueñan, las que lloran, las que se esfuerzan. ¿Cuánto valen? ¿Cuántas veces han sido despreciadas, no solamente por sus familias, sino por el mundo entero? ¿Cuántas veces no han podido cumplir sus sueños por las incapacidades o por las muchas injurias que les han dado? 5 maridos has tenido y ninguno de esos 5 te ha apreciado, y el sexto tampoco. Has sido maltratada, humillada y abandonada. Nadie da nada por ti, por eso vas a buscar agua a mediodía, cuando no hay mujeres en el pozo. Porque se burlan de ti, porque te hacen sentir que no vales nada, porque te hacen sentir que tu trabajo no cuenta, porque te hacen sentir que delante de Dios tampoco vales. Dame de beber. ¿A quién le está pidiendo Jesús de beber? ¿A quién? A una mujer despreciada. A ustedes. Pero es que yo soy malo y yo no le puedo dar nada al Señor. Pues también a la mujer samaritana. Pues también con lo poco que ella tenía, le dio. ¿Qué le dio? Su trabajo. ¿Qué vio Jesús en la mujer samaritana sino una mujer que necesitaba de vida? ¿Quién es el séptimo hombre que llega a la vida de la mujer samaritana? Jesús. ¿Y Jesús valora a la mujer samaritana? Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Empieza toda una discusión acerca de la adoración que no vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, tenemos que ver el versículo 26 que dice: yo soy el que habla contigo. El Evangelio de Juan es muy bonito, no sé si ustedes lo han leído alguna vez. Es muy visual, es muy bonito, todas las historias de Juan, desde los pozos, desde los títulos, desde yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la vid, yo soy la puerta, todo. El Evangelio utiliza muchas imágenes y utiliza mucho la imaginación. Cuando nosotros vemos los otros evangelios, como Mateo, Marcos y Lucas, siempre es un nombre al que se revela Jesús primeramente. Pero en todo el Evangelio y en los 4 Evangelios es el Evangelio según San Juan, el único Evangelio donde Jesús se le revela primeramente a una mujer, porque no se le reveló ni a Nicodemo, se le reveló al samaritano. Yo soy el Mesías. Entonces es Jesús y es la mujer samaritana la más especial en este inicio del Evangelio, porque se le está revelando la gloria de Dios. Y entonces tal vez nosotros nos podamos sentir poco, o nos podamos sentir nada, o sentir que nosotros no valemos nada. Pues a nosotros se nos revela Cristo. A nosotros se nos revela esta oportunidad de poder estar con Él y darle de beber. Jesús muestra una necesidad bastante humana a una mujer que tal vez había sido, no tal vez, sino que seguramente había sido despreciada muchas veces. Y por eso tal vez ustedes lleguen a pensar que son indignos de Dios, que son indignos de venir a la iglesia, de hablar de otras personas acerca de Cristo, pero es que Dios los ama. Dios no ve quiénes son. Dios no ve su pasado. Dios lo conoce, y conoce su presente, y conoce sus pecados, y conoce la necesidad que tiene Dios. Y aún así, en su necesidad, Dios les pide de beber. Es muy bonito el texto. Es bello, realmente. Porque es un texto que le está hablando a un sector muy marginal de la sociedad. Le está hablando a una persona que incluso dentro de la marginalidad es más marginada. Le está hablando a una pobre mujer abandonada y despreciada, que tan poco autoestima tiene que no puede enfrentarse a las otras mujeres, y que en medio del sol intenso del desierto
tiene que ir a sacar agua. Le está hablando a una mujer que dentro de la sociedad judía no valía nada. Le está hablando a una mujer que dentro de incluso nuestro contexto, a las mujeres solteras, a las madres solteras todavía se les desprecia. Y es feo. Porque aún hoy en día pareciese que la mujer solamente tiene valor cuando está casada. Pero yo soy hijo de madre soltera. Y yo vi a mi mamá trabajar y esforzarse. Pero también vi a mi papá, que aún mi mamá teniendo 3 hijos, la recibe, la ama. Y podemos ver en Jesús a este hombre, un hombre que a pesar del pasado y de las fallas de la mujer, está ahí para amarla. Y no solamente ve el valor en esta mujer, sino que se le revela primeramente en todos sus sentidos. Yo soy el profeta, yo soy el Cristo, yo soy el que habla contigo. Qué hermoso es la construcción de este pasaje, de que a diferencia de Nicodemo, que sabía tanto y era un sabio, un erudito de las Escrituras, no se revela a Jesús. Sin embargo, una mujer que tal vez no conocía la religión judía, que tal vez esperaba otro profeta, que quizás ni siquiera era considerada valiosa, se le revela a Jesús a una manera tan especial, tan auténtica, tan bella. ¿Y cómo recibe esta mujer el llamado de Jesús? Vean el texto. Versículo 28, que dice: Entonces la mujer se dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este Cristo? ¿Quién es la primera misionera del Evangelio según San Juan? Es la samaritana. Una mujer anónima porque no le ponen su nombre, pero una mujer tan importante en todo el Evangelio. Porque Juan nos declara algo importantísimo, que Jesús no solamente vino por los judíos, sino que Jesús vino por todos. Si no hubiera sido por esa mujer, mis amados hermanos, nosotros tal vez no hubiéramos conocido el Evangelio. Dios usa nuestras insignificancias, Dios usa nuestra indignidad, Dios usa nuestra historia, Dios usa todo aquello que tal vez nosotros no apreciamos para su gloria. Porque ustedes son valiosos delante de Dios. No importa quiénes sean, son valiosos delante de Dios. Cuando ustedes sientan que no valen nada, cuando ustedes sientan que no pueden con las cosas que vienen a su vida, cuando ustedes sientan este maltrato que la misma sociedad les va a dar, y que inclusive en algunos momentos la misma iglesia puede llegar a dar, sépanse que Jesús está ahí con ustedes pidiéndoles de beber. Jesús está ahí con ustedes dándoles dignidad. Jesús los ama. Jesús ama al trabajador. Jesús ama a la mujer. Jesús ama al extranjero. Jesús ama a la persona que tal vez ha sido menospreciada por toda la sociedad. Ama a la madre soltera. Ama a la viuda. Ama a todos. Y esa es la realidad del Evangelio de según San Juan, que es un evangelio tan teológico, es un evangelio tan divino, que nos demuestra este Jesús que es Dios, pero que está acompañándonos a nosotros. ¿Cuál es el texto que tienen en la entrada? Sí, porque ya tienen 9 años aquí, así que ustedes les saben su texto. ¿Cuál es el texto que está aquí en la entrada? No quiere ser, no quiere ser. Sí. Díganlo. No quiere ser. Yo le daré agua y diré. Ven el texto. Sí, ven el texto. Es Juan 4:14, creo, si no mal recuerdo. Lo acabo de ver de qué libro es.
Sí, dice, mas el que bebiere de esta agua, yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cómo se llama la iglesia? Jesús. Fuente de vida. Y creo que la labor que se realiza en esta misión, en esta iglesia, es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Para rescatar a aquellas almas que están dormidas y necesitadas. Pero lo dijo al principio de una manera muy bonita. Se me fue, pero lo dijo. Lo dijo con una frase contundente. Y es que es necesario. Jesús Fuente de Vida está aquí porque es necesario. Así de sencillo, así de fácil. Es necesario que Jesús esté aquí y es necesario que ustedes estén aquí y es necesario que el trabajo que ustedes realizan se haga. Y a veces van a estar cansados, y a veces no van a querer venir, y a veces van a estar hartos de la vida, pero es necesario que se realice. Porque lo que ustedes hacen le da esperanza a las personas. Porque lo que ustedes hacen le da esperanza a su localidad. Jesús está aquí con nosotros, pero Jesús también está en sus hogares, en sus trabajos, en sus familias, con sus hijos, con sus padres. Jesús está en sus escuelas y Jesús está en cada una de las cosas que ustedes realizan. Él es de beber. Esta mujer, mis amados hermanos, no solamente discipula a las otras personas, sino que a pesar del maltrato, de la indiferencia, tal vez del olvido que recibió por parte de sus exesposos, el Evangelio le dota de valor para decirle al resto de su aldea: Él es el Mesías, Él es el Cristo que iba a venir. El versículo 31 nos habla acerca de que los discípulos le dicen: come, maestro, come, yo tengo una comida que comer que vosotros no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es la voluntad del que me envió? ¿A qué vino Cristo? A salvar. ¿A quién? ¿Y quiénes están perdidos? Nosotros. Entonces, ¿a quién vino a salvar Cristo? No quiero que digan a nosotros, quiero que digan a mí. ¿A quién vino a salvar Cristo? Sí, a mí. A mí. Sí. A mí. Sí. Dios vino a salvarlos a ustedes. Dios vino a salvarme a mí, Dios vino a salvarte a ti, Dios vino a salvar a todo el porvenir. Y aquí esa es la comida de nuestro Señor, que se haga su voluntad. Es pues el ejemplo de la mujer samaritana un testimonio no solamente de la vida de Cristo, sino de la vida de los primeros discípulos. Es pues la mujer samaritana un testimonio de una mujer que aún con toda la estrechez y cerradez de su época, viene delante del Señor, viene delante de su aldea y aún sintiéndose indigna, es el Evangelio la que la dignifica y es capaz ahora de mostrar el amor de Dios y es capaz ahora de mostrar el amor de Cristo y decir que se ama y decir que es valiosa y decir que a pesar de que otras personas la abandonaron, ella es capaz de levantarse en Cristo. Ella es pues un ejemplo de fe. Aquello que tal vez todos dudaban, aquello que tal vez es maltratado, despreciado de la sociedad, es el ejemplo mayor de una fe que salva. Esa es la samaritana. Es esa mujer que, siendo considerada lo peor de lo peor, abandonada, dejada a un lado, es la que demuestra la fidelidad del discipulado y demuestra la realidad de la salvación. Ustedes son la samaritana.
Nosotros somos la samaritana. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Sino admitir lo que el Señor ha hecho por nosotros y no solamente repartirlo a aquellos que lo necesitan, sino que también animarse los unos a los otros a saber que son valiosos delante de Dios. ¿Cuánto vale? Vuelvo a preguntar. ¿Cuánto vale? Esa era la respuesta que quería. Valen la vida de Cristo, valen la muerte de Cristo y valen la resurrección de Cristo. Así que la próxima vez que alguien los vea hacia abajo, hermanos, no agachen la cabeza. Siempre levanten la cabeza, porque es Cristo el que los dignifica y es su salvación la que es para ustedes. Valen para Cristo, pero también tienen que valer para ustedes mismos. Nunca se sientan menos, porque Dios ya los ha salvado. Esa es la palabra del Señor. Oremos. Te agradecemos, Padre, porque tú nos has dado dignidad. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has salvado en medio de un mundo cruel, que muchas veces nos has hecho sentir que no valemos nada. Te damos gracias, Señor, porque las circunstancias de nuestra vida no nos definen, tampoco donde nacemos, ni cómo nos criaron. Te agradecemos, Padre, porque este lugar, Señor, le ha dado esperanza a muchos, y que durante 9 años, Padre, ha brindado dignidad. Te pedimos, Señor, que esa dignidad siga creciendo, que la comunión que esta iglesia tiene, Señor, pueda compartirse a todos, que podamos levantar la mirada, Señor, que podamos sabernos salvos y por lo tanto, Señor, dignos. Ayúdanos, Señor, a suplir nuestras necesidades a través del trabajo, del esfuerzo, de la oración, de la dedicación. Pero ayúdanos, Señor, también a sentirnos amados. Danos de beber, Padre. Danos de esta agua, Señor, de vida. Haz que brote de nosotros fuentes de agua viva. Te pedimos que estés con esta iglesia, con cada uno de los hermanos que aquí se congregan, que sean iglesia, Señor, y que, Padre, cualquier circunstancia que ellos puedan llegar a tener en su vida, Señor, tú los alivies, tú los cuides, tú los guardas. Pues todo esto te lo pedimos en el nombre del Hijo amado, el Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén.